En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos escuchan hoy en un nuevo programa Levanta. Me encuentro conmigo Ervin, que como siempre, mi hermano, es una alegría compartir con vos. Mi hermano, es lo que hay. Hay mucho entonces, hay mucho. Gracias por el saludo y bueno, gracias a Dios por esa semana. Por supuesto, una buena semana y continuamos con el tema que correspondió al taller Levanta número 3, masculinidad bíblica. Y queremos construir ese concepto bíblico para contrastar lo que hablamos en el programa anterior, que fue una masculinidad distorsionada. Así es. ¿Por dónde empezamos entonces? Desde la familia, mi hermano. Muy bien. ¿Por qué? Porque se ha querido definir la familia hoy por ideologías, por supuesto, anticristianas, solamente como un lugar, y es una muy buena estrategia. Claro. La familia es el lugar común de interacción emocional y afectiva, nada más. Uh-huh. O sea, básicamente es un spa. Exactamente, estar bien. Exacto, un lugar para sentirse bien, uh-huh. Para comer, para dormir, para reponerse, uh-huh. y luego seguir la vida, uh-huh. Tanto individual como sea, que realmente se vive fuera de casa. Claro. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues bueno, que el problema es que es la antítesis de lo que Dios ha diseñado, uh-huh. en muchos aspectos con respecto a lo que significa la familia. Uh-huh. Sí. La familia Dios la ha diseñado como el principal sistema de protección desde siempre. Uh-huh. Bien, los hijos son protegidos por sus padres a través de la educación, de la moral, la seguridad, inclusive los aspectos emocionales, ¿sí? ¿Verdad? Todo. Y también incluye el desarrollo de la madurez espiritual, apuntando a una saludable socialización. Es decir, que la persona, el individuo, llega a ser una persona funcional en todas sus relaciones. Uh-huh. Ahora, esto tiene que ver con un concepto que es parte del afecto familiar. Uh-huh. No únicamente un vínculo emocional con la familia, sino uh-huh. que hay un aspecto importante en el desarrollo social. Podemos decir entonces que sentirse amado es sentirse protegido en un amplio espectro, en un amplio sentido. Bien, muy bueno. Dios expresa su amor protegiéndonos. Salmo 32 dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Claro. Hay un cuidado amoroso de Dios. Por eso es que la familia no la definamos como vínculo emocional solamente, que forma parte, y me gustó esto, del afecto familiar, pero está también el que la familia nutre la educación. Exacto. O por lo menos revisa qué tipo de educación están recibiendo nuestros uh-huh. hijos, revisa la moral, uh-huh. Está siempre ese sentido de alerta, de protección, de cuidado. Uh-huh. Ese es el sentido, no solamente me llevo muy bien, me conecto muy bien con mi hijo o con mi hija, y otros lo adoctrinan, y otros le dicen lo que tienen que hacer, otros le dicen lo que es bueno y lo que es malo. Uh-huh. No. Uh-huh. Entonces, cuando se habla de familia, tengamos mucho cuidado del mensaje que esté ahí. Uh-huh. Hijos que llegan, tienen una estrecha relación allí, casi que de amigos en uh-huh, común, uh-huh. ¿verdad? En Costa Rica le diríamos compas. Exacto. Es como decir compañeros, uh-huh. Donde el papá es un compañero. Exacto. Que le ríe las gracias a sus hijos, uh-huh. aunque estén disfuncionales. Uh-huh. Es un ambiente donde el adolescente está muy feliz, uh-huh. y el resto se encarga otras instituciones. Correcto. Cuidado con esto, porque es el mensaje que se está dando. Sí, y se quiere que sea meramente afectivo y no formativo, pero debe ser formativo. Claro. De hecho, es el rol principal, bíblicamente visto, es un rol formativo en absoluto. Sí. Ahora, en otros podcasts, en el podcast de la semana pasada, notamos cómo Dios le ha delegado principalmente al hombre la función de ser protector para su familia. Claro. En tanto, y aquí pongámosle en rojo y resaltado, ¿verdad? y subrayado, sí. En tanto, viva una masculinidad dependiente. Interesante. Dependiente, ¿verdad? Sí, fue lo que hablamos la vez pasada, uh-huh. en el sentido de que debe estar cercano a Dios totalmente en una función, desarrollando una masculinidad bíblica, no una masculinidad distorsionada, como lo mencionamos, ¿verdad? O sea, la masculinidad encuentra su fuerza en la fuerza de la palabra. Sí, creo que eso lo hablamos la semana pasada. Exacto. Y junto a esto,
La esposa es ayuda idónea en velar por la protección de su familia, que inicia protegiendo el corazón de su esposo. Esta es su misión de apoyo. Oíme, yo también le pongo ahí líneas rojas y lo que dijiste. Totalmente. Inicia protegiendo, o sea, la esposa protege a su familia, pero desde la protección del corazón de su esposo. Qué maravilloso. Es decir, eso está muy, muy instructivo. Es lo que la Biblia enseña y lo que el Señor ha enseñado, bien, del complementarismo y cómo el hombre y la mujer, el esposo y la esposa más bien, deben ir desarrollando esta relación de complemento. Cada uno en su rol, por supuesto. Por eso una conducta disfuncional, Exacto. cuando hay problemas maritales, una conducta disfuncional es que la esposa se aleje emocionalmente de su esposo, ¿verdad? Justificando que no me siento llena emocionalmente por mi esposo. Oíme, pero es que no se va a resolver las cosas si ella se separa de su esposo. No, va a ser peor. Por supuesto. Entonces, claro que es una lucha de ambos. Y entonces, uno de los roles fundamentales es que la esposa procure, como están diciendo acá, procure la protección de su esposo. ¿En qué sentido? En que no se desvíe de la fuerza que necesita. Esa dirección masculina que está bajo la palabra de Dios. Exactamente. No se deje entonces que el esposo viva descuidado, desinteresado, de donde viene la fuerza. ¿Por qué? Porque luego va a ser contraproducente para ella misma. Exacto. Porque se va a desarrollar una fuerza, un liderazgo distorsionado que es para control, para todos los maltratos que nosotros ya hemos tocado a través de lo que hemos hablado. Totalmente de acuerdo. Es un interés mutuo. A ver, la edificación de la pareja en el matrimonio no es simplemente para que el otro cambie y me deje en paz, sino que tiene que ver con edificación para el cumplimiento de los roles dentro de esta unidad que se complementa entre dos personas, ¿verdad? Ajá. Inclusive, allí sí nosotros podríamos hablar de que quien va dirigiendo a la familia es tanto papá como mamá. Claro. Ahora, entiéndese bien, tanto papá como mamá tienen un liderazgo hacia sus hijos, pero papá y mamá en sí tienen unos roles y unas funciones. Correcto. ¿Cuál es el rol de la mamá? Por ejemplo, estar cuidando el liderazgo masculino bíblico de su esposo, ¿verdad? Y así podemos estar hablando entonces de una autoridad complementaria. Una misión de apoyo, como hablamos antes. Una misión de apoyo, exactamente. No un monstruo de dos cabezas. Exactamente. Sí, esto es totalmente bíblico y es lo que entendemos y sabemos que esto funciona por el diseño que Dios ha traído a través del matrimonio. Ahora, decimos todo esto porque el que el esposo logre una masculinidad bíblica no es un esfuerzo individual, ya lo mencionamos, ¿verdad? Sino bajo la intención del esposo desde una actitud pasiva de su esposa. Básicamente fue lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? De esta dependencia entre esposo y esposo, de la ayuda idónea, bien, que se van complementando juntos. O sea, que la fuerza no es ni individual del esposo, exacto, ni de una actitud pasiva de la esposa. O sea, ninguna de las dos cosas funcionan. Exacto. Ni yo puedo solo, ni mi esposa dice yo no me meto con mi esposo. Correcto. Ambas cosas son incorrectas. Ambos se complementan para ejercer autoridad en su familia. Y entonces esta fuerza inicia desde una total dependencia del Señor y a la vez bajo la ayuda cotidiana más idónea que es su esposa en Génesis 2:18. Inclusive, mi hermano, yo me atrevería a concluir que es la esposa la figura más relevante para incentivar una masculinidad bíblica en su esposo. Más relevante. Correcto. Es lo que hablamos en un programa anterior, de que la esposa debería ser la primera influencia en la vida del esposo. Una sana relación siempre va a ser una influencia que edifica y sostiene. Y así, como hablamos ahora, de esta manera, ambos esposos se complementan. ¿Para qué? Exacto. Para ejercer autoridad en su familia. Exacto. Que los dos ejercen autoridad, sí. Pero hilando más fino, vamos viendo dentro de esa autoridad común cuáles son los roles entre ambos. Correcto. ¿Verdad? Sí, son un equipo que se complementan. Exacto, donde es el liderazgo masculino el llamado a ser cabeza de este liderazgo. Correcto. Complementado, animado por su esposa. Absolutamente. En eso no, o sea, más claro yo creo que es imposible comprenderlo, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, evidentemente que guiado por el Espíritu Santo, escribe una frase a los Corintios muy interesante que tenemos que considerar en esta conversación que implica una masculinidad bíblica. Dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y es un texto del cual podemos reflexionar
algunos principios sobre la masculinidad, pues esta palabra portaos, que es un imperativo, o sea, una orden, y esta frase podría también traducirse en una expresión que es muy buena dentro del contexto que estamos hablando y que hoy es menospreciada por estos movimientos antihombres, ¿verdad? Actúen como hombres. Actúen como hombres. Sí, muy interesante. Entonces, a partir de 1 Corintios 16:13, vamos modelando como uno de los textos, de los muchos textos que hay, pero lo tomaremos como base para modelar una masculinidad bíblica. Porque, como estás diciendo, se traduce como actúen como hombres. Bueno, entonces, ¿qué es actuar como hombre? ¿Verdad? Según este versículo, texto de 1 Corintios 16:13. ¿Qué es actuar como hombre? Bueno, la cultura va a responder desde muchas ocurrencias, ¿verdad? De lo que se les ocurra, sí. Pero es más seguro, por supuesto, definir nuestra masculinidad, si buscamos la edificación de nuestra familia y nuestra esposa, según los recursos que la Biblia revela. Entonces, empecemos en el espacio que tenemos, pues, a modelar la masculinidad bíblica. Primero, dice el apóstol Pablo, velad. Actuar como un hombre bíblico, entonces, va a iniciar desde la acción de velar, mi hermano. Según el comentario bíblico Mundo Hispano, velad se usa para alentar un cuidado con respecto a la moral y la sana doctrina. Así que alcanzar una masculinidad bíblica, mi hermano, requiere que sea alentada constantemente. ¿Cómo? Por medio de los principios bíblicos, por supuesto, pero a la vez por la esposa, por la ayuda idónea. Alentar a su esposo con respecto a la moralidad, por ejemplo. Entonces ve que la fuerza de la masculinidad dice velad, pero es un ejercicio común. Claro. Es alentar. Oíme, es difícil que nosotros nos alentemos a nosotros mismos. Es posible, pero es poco común. Exacto. El sentido de alentar, pues, es justamente animar a otra persona que está con problemas, por ejemplo, de continuar con una función. Entonces, ¿cuál es el más próximo? Por supuesto que es la esposa. Correcto. Entonces vemos que ya el término de masculinidad ya está involucrando la feminidad. Correcto. O sea, la masculinidad no se construye sola. Exacto. Se construye en complemento. Exacto. ¿Ves? Y perdón que te interrumpa, nada más dale. Algo muy breve. Dice alentar, no transformar, no cambiar. Entonces creo que el rol de la feminidad no tiene la capacidad de transformar el corazón de un hombre, cosa que solo Dios hace con su palabra. Claro. Pero sí de alentar a una masculinidad bíblica. Por eso aquí hablamos del peligro de una feminidad pasiva. Exacto. Hemos hablado mucho de la masculinidad pasiva, pero ve el peligro de una feminidad pasiva que no alienta, por ejemplo. Ahora, vela también, mi hermano, ve qué interesante eso. También significa ser diligente en desempeñar la responsabilidad de llevar a cabo la voluntad de Dios, según este mismo comentario. Bueno, Pablo escribió acerca de las responsabilidades delegadas por Dios. Por ejemplo, en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, una ayuda idónea, decir la esposa, no va a buscar el recurso del empoderamiento para concluir, para llegar a la saludable frase, ya aprendí a no depender de nadie. Es decir, esta dirección, ¿qué hace? Va a alentar más bien a hacerle un gran daño a la familia. ¿Por qué? Porque le hace un daño a la masculinidad, de la cual es necesario en una familia. Y tampoco es funcional pensar que alentar significa reclamar, criticar una posible inoperancia. No, es que no se alienta diciendo, pero... A ver, inútil. Exactamente. Entre otras cosas. No. Alentar es lo contrario y también de abandonar. ¿Verdad? Una solución intentada, disfuncional, que más bien va a agravar el alcance de un edificante liderazgo masculino. Entonces, entendemos el poder que tiene el alentar al esposo a pesar de... Usted como esposa, pregunto, ¿es proactiva a este llamado como ayuda idónea de su esposo para que él desarrolle y se mantenga en una masculinidad bíblica? Es una buena reflexión. Es muy necesario comprender esto complementado con el resto de las escrituras. Es decir, la masculinidad, estimulada por la feminidad, no es la expresión grosera o tosca de la esposa diciendo lo que tiene que hacer, sino transmitiendo la verdad en amor. Proverbios habla de que con misericordia y de verdad se corrige el pecado. Efesios nos habla de
que toda palabra sea sazonada con sal, con gracia, con esa bondad. Corintios habla de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, una estimulación sabia de la feminidad va a alentar al hombre, valga la redundancia, a alentar, a asumir la responsabilidad que le corresponde. Entonces, creo que es muy importante lo que has mencionado de el rol de la mujer en el desarrollo de la masculinidad. Que quizás suene contrario a lo que usualmente se escucha, inclusive dentro de las iglesias, de que la feminidad impulsa, estimula y desarrolla la masculinidad, pero bíblicamente lo que encontramos. Hay una diferencia entre levantate inútil, busca trabajo. Exactamente. Eso, con respecto a yo como tu esposa entiendo que Dios te ha potenciado para cultivar, para proteger esta familia. Así que yo estoy contigo para el desarrollo de tu masculinidad, para que nos edifiques a nosotros. Hay una diferencia. No estamos hablando de seguir exactamente esas palabras, es los conceptos, ¿verdad? Correcto. No, y qué fortalecido se puede sentir un hombre, y usando el ejemplo que vos pusiste, ¿verdad? De ser criticado, anda inútil, busca un trabajo, ¿verdad? Expresión muy común, ¿verdad? A diferencia de decir, mira, ¿qué puedo hacer para ayudarte en este proceso? Yo sé que es difícil la condición, sé tu responsabilidad, tu peso. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a que asumas tu responsabilidad? O sea, es un empuje tremendo para cualquiera, ¿no? Desde cualquier perspectiva. Ahora, el texto también habla, después de que nos exhorta a velar, ¿verdad? Dice estar firmes en la fe. Y eso es como otra característica de la masculinidad bíblica. Correcto. Por un lado, alentar. Por otro lado, estar firmes en la fe. Número 2. Ahora, Dios nos ha dado, en la revelación escrita en la Biblia, principios para creer. Así es. Ahora, fe no es creer en cualquier cosa. Correcto. Bien. Por eso están los principios. Correcto. Totalmente de acuerdo. Ahora, este algo en que creer es una fe objetiva, bien, o se conoce como una fe objetiva. Nadie agrega ni quita nada de esto. A la fe objetiva. Listo. Lo que Dios ha escrito es la fe objetiva. Listo. Ahí no hay nada que decir. Es más, Dios guarda el que ponga o quita, como dice Apocalipsis. Correcto. A esa fe objetiva. Bien. Correcta. Ahora, la firmeza que habla aquí Pablo tiene que ver con una participación humana, una colaboración humana, porque estaremos firmes en tanto que tengamos relación con las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, esta práctica, este ejercicio se conoce como fe subjetiva, bien, aquella que crece en la persona. Por ejemplo, nos podemos plantear una pregunta: ¿qué pasa si el esposo no quiere nada con la Biblia? Entonces Pedro ahí responde qué es lo que debe hacer, ¿no? En función de estas características. Entonces es importante que el hombre sepa responder desde las Escrituras, ¿verdad? Permanecer firme en su fe y no andar dando tumbos de un lado para otro. Y aquí Pedro cita el ejemplo, lo leo textualmente. Dice de la misma manera: ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Hago una salvedad: en el correcto sentido de autoridad, desde una masculinidad madura y bíblica, ¿verdad? Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Sí, eso es un texto importante, ¿verdad? Porque, como estás diciendo, la masculinidad es estar firmes en la fe. Y estar firmes en la fe es ir creciendo en esa fe subjetiva que estás explicando. Ir creciendo sobre la fe objetiva, es decir, sobre el texto bíblico, sobre la doctrina. Y cuando un esposo no es creyente, la fe subjetiva puede irse desarrollando o puede ir apuntando, ¿verdad?, a su crecimiento, no tanto en la palabra de Dios, en la fe objetiva, sino en el testimonio de su esposa, que va estimulando, y lo conectamos con lo primero, va alentando, va estimulando a que el esposo vaya buscando, vaya viendo y sintiendo su necesidad de una fe objetiva. ¿Para qué? Pues para que se mantenga firme en esto y empiece a modelar y desarrollar una masculinidad bíblica, ¿verdad? Correcto. Y luego va a decir: portados varonilmente y esforzados. Es lo que va. Velad primero, estad firmes en la fe, y lo último, portados varonilmente y esforzados. Bueno, ser un hombre es pensar, sentir y actuar desde una madurez emocional y espiritual. Otra vez emocional y espiritual. Ese concepto creo que se va a acuñar en nosotros porque hay una disfunción entre crecer por un lado y no crecer por el otro. Correcto. Sí. Muy bien. Ahora, esta exhortación, este mandato, ¿verdad?, paulino, es como si se dijera: crezcan,
No sean niños lactantes, sean capaces de estar de pie. O sea, pórtense varonilmente sean capaces de mantenerse en pie. Porque un niño lactante se cae, no se mantiene de pie, ¿verdad? Entonces, ser líder de hogar implica mucha energía, mi hermano, mucha tensión, mucho desgaste, mucha ansiedad, muchos desafíos enfrente. Y hay momentos en que nos desbordamos, momentos en que actuamos como niños, es decir, nos caemos ante el desafío, ante la frustración, evadimos responsabilidades como consecuencia, nos llenamos de temor, de inseguridad, ¿verdad? Es decir, actuamos como niños, vamos caminando y nos caemos. ¿Okay? Entonces, pórtense como hombres, pórtense como un hombre que ya ha aprendido a caminar Maduro. Y mantenerse firme. Exacto. Sí. Entonces, alcanzar portarse varonilmente es, entonces, como estamos diciendo, levantarse ante situaciones desafiantes, pero requiere de una ayuda idónea. Y hay un texto, no sé si vos te acordás de un texto donde habla de esto, ¿verdad? De la ayuda idónea cuando uno cae. Claro. Eclesiastés 4, 9 en adelante, eso, ahí está. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Exactamente ese texto. Sí. Ahora, es importante que insistamos en recordar y en decir que la fuerza de la masculinidad está en su dependencia hacia el Señor. Ya lo hemos mencionado antes y es fundamental volver a esto. Pablo dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es decir, en ese esfuerzo. Y creo que mientras hablabas ahora pensaba en la palabra madurez. Vos pueden hacer ejemplo de un niño lactante que se cae, se levanta. O sea, ser hombre es pensar, sentir y actuar desde una madurez, y enfatizo lo que mencionaste, conjunta, emocional y espiritual. No es simplemente pues actuar como, masculinidad es el macho, el que repara motores, el que corta árboles. Exactamente. Sí. Claro, qué bonito, ¿verdad? Pensar en esto, porque es lo que uno culturalmente se le viene cuando dice, pórtese como un hombre. Claro, bueno, tipo grande, barbudo. Claro, que recibimos uno de pequeño, sea hombre, y con eso... No, que los hombres no lloran. Los hombres no lloran, los hombres aguantan, no manifiestan su dolor, de lo que sea. Muy bien. Pero ve que no se puede ser hombre si antes no se ha aprendido a caminar. Exactamente. Porque si uno no aprende a caminar, entonces como que medio camina y se cae. Pero entonces, en ese sentido de madurez, es que primero aprendemos a caminar desde los principios bíblicos, aprendemos a mantenernos en ellos alentados por nuestra esposa y mantenernos firmes en ese caminar como un adulto es donde entra y encaja la expresión compórtese varonilmente. Exactamente. Ahora, si lo vemos así, también va a referirse hacia una mujer madura. Aunque el término es compórtese varonilmente, pero significa no el bagaje cultural, sino el bagaje de caminar firmes sin caerse, desde una adultez, en este caso una adultez masculina, pero una mujer madura, adulta, igualmente no va a comportarse como una niñita que antes se caía y se caía y se caía. Entonces ve qué interesante. Claro, lo estamos poniendo dentro de lo que es la masculinidad bíblica como tal, pero hoy se requiere más que nunca que sea el hombre el que aprenda a caminar. Las iglesias se están llenando mucho de mujeres, que es una bendición, pero sería completa si son acompañadas de sus esposos. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Creo que este concepto de portados varonilmente y esforzados es un apelo a la madurez de asumir la responsabilidad que nos corresponde, sea un hombre o sea una mujer, asumir su rol, su posición maduramente. Bien, hablamos en programas anteriores sobre estas familias, ¿verdad?, donde solo está papá o solo está mamá nada más, y por las circunstancias, tomado de una manera correcta, el padre y la madre asumen una responsabilidad seria porque ahora estoy solo, yo debo hacerle frente a lo que venga. Y si se toma de una perspectiva bíblica y correcta, hay una necesidad grande de madurez emocional y espiritual. Bueno, esto mismo aplica, a mi entender, en el texto de Pedro. Es decir, ya ustedes tienen una responsabilidad dada y sobre todo han sido capacitados para responder desde la masculinidad. Entonces ustedes lo que les corresponde es esforzarse. Y me acuerdo del texto en Josué, cuando Dios le comisiona para
para seguir la obra de Moisés, no solo en Josué, antes de Josué, al final de Deuteronomio, se lo menciona 2 veces, se lo dice en Josué un par de veces, e inclusive se lo reafirma, correcto. Porque necesitaba ser alentado. Necesitaba ser alentado, en este caso por el Señor, a asumir su responsabilidad en madurez. Y más adelante, si no me equivoco, es a Salomón, y creo que a Nehemías, me parece, que se usan las mismas palabras hebreas para una persona en un rol importante de asumir responsabilidad de dirigir a otros. De liderazgo. Entonces, de liderazgo, correcto. De esforzarse y asumir la responsabilidad que me toca, que es la madurez que se requiere dentro de la masculinidad. Pero ve qué bonito esto, ¿verdad? Como estamos concluyendo. Y igual el Señor es el que nos anima. Ajá. Ahora, como el Señor delega en todas las cosas, inclusive la evangelización, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Pero a través de quiénes? Pues a través de personas, seres humanos, fieles, que son delegados fieles, o sea, que asumen esa voluntad de Dios. Ahora, por supuesto, Dios es quien nos anima, claro, pero a través de... y encontramos. Entonces Dios anima en la figura de Josué y otros. Correcto. Y a través de nuestro contexto, ya no recibimos ese tipo de ánimo directo, a menos que asumamos que todavía estamos escuchando de alguna manera la voz directa del Señor sin pasar por la revelación máxima que es escrita, ¿verdad? Que no lo asumimos así nosotros, por lo menos. Entonces, nos anima por medio de la figura de la esposa. Correcto. Mira, hoy la masculinidad bíblica vive la amenaza de la confusión. Así es. Donde tanto el esposo como la esposa ni entienden ni aplican roles que les corresponde. Entendiendo primero la igualdad esencial de ambos delante de Dios, que lo hemos hablado una y otra vez, es necesario buscar alentar la diferenciación para lograr esa necesaria complementariedad que va a nutrir primero la familia, pero después va a construir una mejor sociedad. Entonces creo que asumir los roles dentro de las condiciones de igualdad y de complementarismo es esencial no solamente para el individuo como creyente, sino para la familia y la familia como base de la sociedad. Y qué bonito esa, pongámosle entre comillas, paradoja. Para lograr una complementariedad hay que reforzar la individualidad. Exactamente. En función del servicio. Y complementar desde mi masculinidad, complementar la feminidad y viceversa. Una mujer que asume su feminidad y un hombre que asume su masculinidad se complementan y forman hijos que van a ser en medio de un mundo caído, fortalecidos con principios y patrones bíblicos de cómo ser un individuo, un esposo, una esposa, padres, y esto por ende va a tener un impacto en la comunidad. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios. Sí. Exacto. Y si no, pues tendremos esas tendencias de que no sé quién soy, si soy un hombre o una mujer, soy una mujer en un cuerpo de hombre, y todas estas cosas que supuestamente son patologías del individuo, pero que son resultado de modelajes de la cultura, inclusive, ¿verdad? Y bueno, es un tema ahí interesante. Muy interesante. Pero bueno, mi hermano, creo que un tema realmente necesario para entender desde dónde se modela la masculinidad bíblica y lo vimos desde un texto. Correcto. Vemos la riqueza de la palabra de Dios que es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Correcto. Queda entonces que nosotros, hombres masculinos, varones, asumamos la responsabilidad. Así es, con este modelo, sí. Gracias por el tiempo y nos vemos la otra semana. Si lo permite. Vemos. Muchas gracias. Chao.